el seguimiento en este tracking. Cuanto más rápido y más ágil son los procesos, resulta mucho mejor. Hola, soy Cristóbal Herrera, los invito a conocer nuestra empresa. ¡Vamos! Nosotros somos una empresa familiar que nos dedicamos a arrendar todo tipo de vehículos, sub, autos básicos y camionetas para la minería. Y que estamos usando 360 Connect, hemos agilizado mucho en el tema de los tiempos versus nuestros procesos anteriores, lo que nos permite dedicar más tiempo a nuestro negocio y visitar más clientes. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Nos encontramos en una nueva conferencia del ciclo Conectémonos, así es que la idea, como es habitual, ¿no es cierto?, es revisar lo que estamos viendo a nivel local, a nivel internacional y, por cierto, digamos, qué perspectiva estamos hoy día, ¿no es cierto?, viendo hacia lo que viene. Como es habitual, está disponible el chat para que hagan sus preguntas, las cuales voy a hacerme cargo hacia el final de la presentación. Como es habitual, hago, ¿no es cierto?, primero, ¿no es cierto?, una mirada de cuáles son las principales mensajes, las principales noticias que hemos ido recibiendo en lo último. Del lado global, Estados Unidos finalmente dio inicio al esperado proceso de recorte de tasas. Eso estaba relativamente internalizado. La novedad probablemente fue que, más bien, ¿no es cierto?, fue una decisión en materia de monto recorte algo mayor a lo que se esperaba, 50 puntos base, lo cual naturalmente fue muy bien recibido, pero hacia lo que viene, hacia, ¿no es cierto?, las próximas decisiones, en general lo que está diciendo la Fed es que el recorte va a ser más moderado del que está incorporando el mercado. Básicamente lo que ve la Fed es que la economía americana se va a ir estabilizando en torno a un crecimiento de 2%, lo cual naturalmente da cuenta de una suerte, digamos, de soft landing, digamos, un aterrizaje suave, lo cual naturalmente también fue muy bienvenido por los mercados y por tanto en general se instaló un positivo ánimo tras la decisión de la Fed. Europa ya está embarcada en ese proceso, lo continuó en la última reunión de septiembre. De alguna manera Europa está viendo también, ¿no es cierto?, una inflación que va retrocediendo más rápido, al tiempo de que la economía en general está mostrando una alta debilidad, aunque como es habitual, con bastante heterogeneidad, digamos. Vemos a Alemania mucho más frenada, mientras otros países como España, como Portugal, digamos, en general en el sur de Europa, con algún mayor dinamismo. En la misma dirección estamos viendo que están en un proceso de baja de tasas, aunque ha sido bastante más tenue en el caso de México. Esperamos que eso se refuerce tras el espacio que le dio la Fed. Recordemos que en el caso mexicano, el Banco Central sigue muy de cerca a la Fed. Se entiende que México es una economía muy vinculada a Estados Unidos y por lo tanto, dentro de las estimaciones empíricas que se tienen respecto a dónde debería estar la tasa en Estados Unidos, la tasa de la Fed tiene un rol muy importante. Y Perú ya está también, ¿no es cierto?, en un proceso ya bien avanzado y se espera que continúe hacia los próximos meses. En cuanto a China anunció un paquete de estímulo muy importante, eso fue el día lunes, ¿no es cierto?, con una señal en materia de estímulos del lado monetario, bajas de tasa, búsqueda, ¿no es cierto?, de estímulos al sector inmobiliario, con, ¿no es cierto?, también tasa de reserva a los bancos, tasa de encaje que se revisa a la baja, con el propósito de inyectar mayor liquidez a los mercados, digamos, estimular el consumo, que como bien sabemos ha sido probablemente la principal debilidad de la economía china. Las manufacturas en China han tenido un desempeño relativamente positivo, favorable, no así el consumo, que está muy debilitado y tiene que ver con factores más estructurales que hemos conversado en otras oportunidades, familias muy endeudadas, con poco espacio desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de mayor endeudamiento, muy reticentes, digamos, a invertir, por ejemplo, en el sector inmobiliario, que está muy debilitado, y eso ha generado, ¿no es cierto?, esta mayor debilidad. Las autoridades chinas buscan, de alguna manera, dar un impulso al consumo de manera de tal de alcanzar, en definitiva, digamos, la meta de crecimiento de 5% que se habían propuesto para este año. Hoy día también en particular el Partido Comunista Chino, digamos, en su congreso regular, anuncia también de que va a utilizar todas las herramientas que la política fiscal le entrega, con el propósito justamente, digamos, de asegurar un buen dinamismo de la actividad económica y nuevamente entonces eso da un impulso
a los mercados chinos, da un impulso a los precios de los commodities, el precio del cobre ha escalado con mucha fuerza, hoy día muy cerca de $4.60 la libra, lo cual refleja justamente este mejor ánimo. A propósito, entonces, ya decía, primero por las decisiones que tomó la Fed, iniciando finalmente, ¿no es cierto?, la normalización monetaria, y por el lado de China buscando estimular su economía. En Chile, la demanda no logra tomar suficiente impulso. El consumo está muy debilitado, no logra, digamos, en general mostrar un crecimiento razonable o apropiado. Está muy estancado el consumo, la inversión se mantiene muy debilitada, si bien tiene un ligero mejora, digamos, en el margen. En general, lo que estamos viendo es para el año una inversión que va a caer más allá de lo que estaba previendo, ¿no es cierto?, el Banco Central hace algunos meses atrás, y eso naturalmente no es una buena noticia. Hemos tenido malas señales, digamos, en lo último a propósito de algunos proyectos emblemáticos que se han caído, y eso naturalmente no contribuye, digamos, a generar un mejor ánimo desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de las señales que se requieren para estimular la economía. El Banco Central, producto justamente de una economía más debilitada, ya reconoce holguras de capacidad y por lo tanto apunta a una baja de tasas más agresiva de la que estaba viendo hace algunos meses atrás. En esa línea, probablemente nosotros estamos muy alineados. Nosotros, de hecho, estábamos viendo que la tasa neutral se alcanzaba durante 2025, no así el mercado sí ha hecho un ajuste importante porque estaba con una visión mucho menos probablemente jugada, con bajas de tasa importantes durante 2025, y eso se ha corregido, y hoy día hay una mirada bastante alineada con, ¿no es cierto?, el Banco Central desde el punto de vista del mercado, y nosotros, por cierto, digamos también porque estábamos justamente en una línea probablemente mucho más similar a la que hoy día se está dibujando. El tipo de cambio se ha ajustado con fuerza a la baja, eso ha sido muy importante durante los últimos días, a propósito, ¿no es cierto?, del incremento que ha mostrado el precio del cobre. La semana pasada, si bien, ¿no es cierto?, los mercados en Chile, buena parte de la semana estuvieron cerrados, sí recogieron el día lunes las señales, ¿no es cierto?, de la Fed, y eso ha generado entonces esta caída importante del tipo de cambio, hoy día en torno a 905 pesos por dólar, que ya se muestra bastante más alineado con nuestra proyección. Nosotros estábamos viendo justamente este espacio que tenía el tipo de cambio para retroceder y acercarse a un nivel más coherente con sus fundamentos. Digamos, ahí seguimos entonces previendo que todavía hay algún espacio adicional con nuestra proyección de 8.90 cierre de año, que la hemos sostenido y hemos sido, ¿no es cierto?, bastante pajaderos, yo me atrevería a decir, digamos, durante el año, en el sentido de que efectivamente el tipo de cambio debía retroceder, y de alguna manera las noticias más recientes han ido reforzando justamente esa mirada. Respecto a la economía global, bueno, es importante, ¿no es cierto?, entender de que detrás de la decisión de la Fed, ¿no es cierto?, de recortar 50 puntos base y plantear, ¿no es cierto?, de que vendrían, ¿no es cierto?, nuevas rebajas hacia lo que viene, hay necesariamente, ¿no es cierto?, una mirada positiva respecto a la inflación. La inflación ha venido bajando, esta es la inflación que mira la Fed, 2,5% el último registro, ya no muy alejada del 2%, que es la meta de la propia Fed. Si uno ve por componente, interesante hacer ver de que la inflación de bienes está prácticamente en cero, mientras que servicios probablemente es la que ha generado, digamos, alguna mayor inercia en la inflación, y ha sido probablemente el componente que ha dificultado un retroceso algo más acelerado. Pero todo apunta hoy día a que ese proceso va a continuar, que la inflación de 2% se va a alcanzar probablemente ya muy cerca de ese nivel en 2025, y por lo tanto ese espacio para ir retrocediendo con un poquito más de agresividad la tasa política, como nos anunció la Fed, ¿no es cierto?, hace una semana atrás más o menos. Como es habitual, la Fed, ¿no es cierto?, trimestralmente, y correspondía, ¿no es cierto?, en la última reunión, septiembre, nos entrega sus visión, sus proyecciones. En el gráfico de la izquierda, estos son los famosos dot plots, digamos, aquí lo recuerdo, cada punto representa la proyección que hace cada uno de los gobernadores de la Fed. Son 12 gobernadores, uno por cada gobernación regional, ¿no es cierto?, separado en distintas entidades, entonces, que confluyen en esta reunión, ¿no es cierto?, del Board General, con cierta periodicidad para definir naturalmente su decisión de política para, ¿no es cierto?, todo el país a nivel federal. Bueno, cada uno de estos dot plots, digamos, da cuenta entonces, como bien decía, de las proyecciones, en este caso de la tasa política al cierre cada año. Y como se puede apreciar, aquí se pinta de rojo la mediana de la última reunión, da cuenta, digamos, de una trayectoria que debería ir convergiendo hacia la tasa neutral en fines de 2026,
2027, largo plazo, digamos, con una tasa en torno entre 2,75 y 3%. El punto amarillo que acá se dibuja representa cuál era la proyección que la FED tenía en junio, es decir, cuál ha sido la revisión que ha hecho en los últimos meses a propósito de esta inflación que retrocede algo más rápido y a propósito también de un mercado laboral mucho más frío, mucho más, ¿no es cierto?, afectado por la ajuste de la economía, una creación de empleo que ha venido ajustándose con mucha rapidez. Bueno, esos elementos han llevado entonces a este ajuste muy importante, como bien decía, desde junio hasta septiembre. Estamos hablando de una revisión significativa al cierre de este año, también 2025, algo más marginal hacia el 2026. Respecto a las proyecciones, 2% de crecimiento prácticamente estable todos los años, lo cual refleja esta mirada positiva respecto a un soft landing, digamos, a un aterrizaje suave. Y eso también tuvo una respuesta positiva a los mercados, digamos, con un incremento en las bolsas, con incremento en los precios de los commodities también, ¿no es cierto? Tras esta decisión, el cobre saltó a niveles de 4,35 dólares la libra, lo cual revela también, ¿no es cierto?, justamente esta mirada positiva respecto a la actividad económica en Estados Unidos hacia lo que viene, algo que, insisto, fue muy bien recibido. Y, por cierto, digamos, esta trayectoria de tasa de política con un cierre de 4,4 a fines de este año, es decir, considerando 50 puntos base adicional de rebaja, es decir, la próxima reunión de noviembre habría otro recorte de 25 puntos base y en diciembre otro recorte de 25 puntos base y en 2025 llevarla a 3,4, es decir, 100 puntos base recorte, ¿no es cierto? Probablemente 4 reuniones de las 8 en total que hay en cada año, habría un recorte de 25 puntos base para finalmente llegar a la tasa neutral hacia el 2026. Eso es lo que plantea la FED y voy a mostrar enseguida, digamos, que el mercado está con una mirada algo distinta, digamos, con bajas algo más agresivas hacia lo que viene. ¿Qué apunta o qué sugiere o qué sostiene esta visión? Bueno, fundamentalmente una inflación que retrocede más rápido, digamos, con un cierre de 2,3% a fines de este año versus el 2,6% que se estimaba en junio y también, ¿no es cierto?, con una inflación que ya está muy cerca de la meta de 2% en 2025. Decía que el mercado tiene una visión algo distinta. Acá muestro las trayectorias de futuros de Fed Fund Rate, la tasa política en Estados Unidos. La que hoy día hay es la línea punteada azul, la que había hace un mes atrás es la punteada roja. El mercado se fue moviendo tras particularmente los datos de empleo muy rápidamente hacia bajas agresivas. Se ha sostenido en torno a este nivel, esta trayectoria desde, ¿no es cierto?, la última semana, sin cambios importantes, pero lo importante aquí destacar es que lo que ve el mercado es que hacia fines del 2025 la tasa política llega al 3%, que es la tasa neutral. La Fed proyecta estos puntos azules, digamos, cierra este año un poquito más arriba de lo que tiene el mercado, cierra el próximo año también algo más arriba, 50 puntos base más arriba de lo que tiene el mercado. Es decir, hay una diferencia, no es tan marcada, estamos hablando de en torno a 25 puntos base al cierre este año, 50 el próximo, pero claramente con una visión del punto de vista de la economía, de que habría espacio para recortes más agresivos. ¿Cuál es nuestra visión? Nuestra visión es que durante este año va a recortar 25-25, es decir, 50 puntos base, más alineado con la FED, al menos, ¿no es cierto?, nuestra visión desde el área BCI Estudios, y hacia el próximo estamos viendo sí un espacio para algo de mayor agresividad, con una posibilidad de 125 puntos base de recorte durante 2025, por lo tanto, llegando a un nivel más parecido al que da cuenta, digamos, esta línea roja, digamos, hacia fines del 2025, no tan, ¿no es cierto?, agresivo como el mercado tiene incorporado, porque, de todas maneras, la inflación, acorde con lo propia Fed, digamos, va a estar todavía algo sobre 2% durante buena parte del próximo año, y eso, naturalmente, le da menos espacio a la Fed para ser más agresiva. ¿Qué ha pasado con la curva de rendimiento? Acá tenemos la curva hace un mes, la que teníamos hace una semana, la que tenemos hoy día, se ajustó ligeramente arriba, nosotros estábamos justamente en esa línea, producto de que, en nuestra perspectiva, las bajas que estaba viendo el mercado eran mucho más agresivas de lo que la propia FED iba a indicar, y eso iba a sugerir de que la tasa a 10 años, por ejemplo, el bono del Tesoro, debería haber subido hacia niveles en torno a 3,7, 3,8, que es efectivamente lo que ocurrió. Es decir, lo que vimos es que a tasas o a plazos más bien medios altos, hubo un ajuste hacia arriba, recogiendo justamente esta visión, al menos de la FED, de que las bajas van a ser más graduales hacia lo que viene, y por lo tanto hoy día sí vemos, ¿no es cierto?, una tasa del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, digamos, más alineado con fundamento, no hacia el 3,6 que veíamos hace un rato atrás. ¿Hacia dónde va a moverse en 2025?
la Fed va a continuar bajando tasa y por lo tanto vamos a ir viendo que la tasa de 10 años sí se va a ir alineando más cercanamente con sus fundamentos o con su equilibrio y la vemos en torno a 3,5 durante 2025. Es decir, hoy día tendría algún espacio para hacia 2025 ajustarse algo hacia la baja. Importante de todas maneras que para los plazos más cortos hubo un ajuste a la baja porque en definitiva la decisión que tomó la Fed es de un ajuste o de un recorte más agresivo, digamos, en septiembre. Es decir, la reunión, ¿no es cierto?, de la semana pasada. El mercado estaba muy dividido entre 50% de recorte 25, 50% de recorte 50 puntos base. En definitiva fueron 50 y eso llevó justamente este ajuste a la baja, las tasas más cortas y hacia plazos medianos largos, digamos, algún ajuste hacia la larga por la señal que va hacia lo que va, hacia lo que viene. Respecto al mercado laboral, ¿no es cierto? Esto ya lo hemos ido destacando en nuestras oportunidades, se ha ido ajustando a la baja, aquí lo muestra, ¿no es cierto?, la menor creación de empleo que estamos viendo en Estados Unidos. Creo que es importante mirarlo porque buena parte, digamos, de los fundamentos que tenía la Fed para ser un poquito más resiliente en el inicio del recorte de tasas tenía que ver con el mercado laboral. Y hoy día un mercado laboral más frío, digamos, mucho más, ¿no es cierto?, afectado o ajustándose, digamos, en línea con, ¿no es cierto?, lo que han sido tasas especialmente altas durante el último año, 2 años, digamos, en Estados Unidos. Bueno, hoy día está generando menos empleo y por esa vía, entonces, las presiones inflacionarias que vienen por el lado salario se han ido reduciendo. Y eso es lo que, en definitiva, le dio cierta confianza a la Fed para comenzar a bajar su tasa política. ¿Qué vamos a mirar hacia adelante? Elecciones presidenciales, digamos, ya no queda mucho tiempo, un mes y fracción. Lo que anticipan las encuestas es una llegada muy estrecha entre Harris y Trump. Acá simplemente quiero dar cuenta de un punto que deberían mirarse con más atención. Digamos, el déficit fiscal en Estados Unidos está haciendo en torno al 6,5-7%, que es muy alto, y la deuda pública federal, digamos, ha venido subiendo con mucha rapidez y se espera que continúe en esa trayectoria. Y eso es una señal, de alguna manera, que hay que mirar con cierta atención, porque tanto el programa de Harris como el programa de Trump, como lo hemos planteado en alguna otra oportunidad, no se hacen cargo de esto, digamos, y por lo tanto va a haber que ver cómo esto se va a ir abordando hacia lo que viene y, por cierto, digamos, para los mercados va a ser un foco importante de atención. Respecto a Europa, ya lo comentaba, el Banco Central ha venido bajando sus tasas. Básicamente ellos manejan 3 tasas, las 3, ¿no es cierto?, han venido reduciéndose en línea con lo anticipado. Se espera, ¿no es cierto?, que este proceso continúe hacia lo que viene. ¿Por qué? Porque la inflación ha venido descendiendo. Acá tenemos la inflación total en 2,2%, la inflación subyacente en 2,8%. La meta inflacionaria para el Banco Central Europeo es 2%, por lo tanto no está muy alejado de eso y es probable que ya durante 2025 alcance ese objetivo. Y eso le da espacio al Banco Central Europeo para entonces continuar con su proceso de normalización monetaria con una expectativa de que la tasa llegue a niveles en torno a 2,5 durante 2025, que se estima más o menos lo que es su tasa neutral. Respecto de China, ya, ¿no es cierto?, lo comentábamos con bastante claridad, ¿no es cierto?, y lo hemos ido reiterando en otras oportunidades. La actividad en China, particularmente la demanda interna, está muy debilitada. Las ventas minoristas, de hecho, fueron incluso por debajo del registro del mes anterior en la lectura que se tuvieron para el mes de agosto, con un crecimiento en torno a 2%, que es muy pobre, muy por debajo de lo que exige una economía que pretende crecer 5% durante este año. Las manufacturas, que si bien, ¿no es cierto?, han ido perdiendo algo de impulso, están creciendo en torno al 5%, básicamente, al menos durante el primer semestre, buena parte de los esfuerzos que definieron las autoridades económicas chinas estuvo en fortalecer la producción industrial. Eso, de alguna manera, también le dio sostén al precio del cobre sobre $4 durante todo el año, pero el foco principal o la preocupación, ¿no es cierto?, hacia lo que viene, tiene que estar en el consumo. Las economías tienen que tener una proporción, digamos, de demanda interna con un consumo, digamos, más dinámico, de forma de sostener un crecimiento hacia lo que viene. Lo que ve uno como estándar en el mundo occidental es que el consumo más o menos representa en torno a 60-70% del PIB. En el caso de China, 50%. Por lo tanto, si quiere tener tasas de crecimiento más sostenibles hacia lo que viene, tiene que tener un rol mucho más importante en el consumo. Y de alguna manera, las medidas de los últimos 2 días dan cuenta un poco, o de esta semana más bien, dan cuenta justamente, digamos, de esta preocupación.
Es importante entender de que el consumo como motor clave, digamos, en una economía requiere condiciones que efectivamente permitan darle esa fuerza de forma de jugar el rol que se espera hacia lo que viene. El índice de actividad Li Keqiang, digamos, que de alguna manera anticipa la evolución de la economía, que tiene distintos indicadores, producción manufacturera, ventas minoristas, tiene incorporado también producción eléctrica, algunos indicadores, digamos, del mundo financiero, sugieren que efectivamente la economía china ha ido perdiendo impulso, fundamentalmente la demanda interna, y eso justifica o le da pie, digamos, a las medidas que han anunciado en lo último. Las medidas, naturalmente, han pegado muy favorablemente a nuestros términos de intercambio. El precio del cobre ha subido con mucha fuerza. Ayer estaba en torno a $4.50, hoy día más arriba, a propósito, ya comentaba, digamos, de las señales que dieron las autoridades en términos, ¿no es cierto?, de también eventualmente utilizar herramientas fiscales, política fiscal, para estimular la economía y asegurar un crecimiento de 5% para este año. Llevó al cobre a nivel en torno a $4.60. Es importante, y eso lo he destacado en otras oportunidades, que en la evolución del precio juega un rol muy importante lo que son los fondos de inversión, especuladores. Y efectivamente lo que vimos cuando el precio cayó desde nivel en torno a $5 hace 3, 4 meses atrás, hubo una menor posición de especuladores. Y los especuladores han vuelto, o fondos de inversión han vuelto, digamos, a apostar favorablemente al precio del cobre, digamos. Esto está con cierto rezago, pero ya muestra acá, digamos, un repunte. Yo les puedo apostar, digamos, que si uno recoge las posiciones de las últimas semanas que se tienen, digamos, ya comentado con cierto rezago, van a mostrar que efectivamente han vuelto las apuestas favorables al precio del cobre, y eso es lo que ha exacerbado su movimiento hacia niveles del día de hoy, ya comentaba, hacia niveles en torno a $4.60. La libra. Respecto, digamos, a los inventarios tendieron a subir justamente por una mayor debilidad, digamos, de la economía china que estábamos viendo, pero tienden a caer en lo último, y eso probablemente se va a exacerbar a propósito de las medidas que han ido adoptando las autoridades chinas, y de ahí, ¿no es cierto?, de que este precio en torno a $4.50, $4.60 ha sido respuesta justamente a eso. ¿Dónde lo vemos hacia adelante? Nosotros creemos que igual debería tender a moderar. $4.20, $4.30 es el precio que, acorde con nuestros modelos de fundamentos, sugeriría para este mercado. El mejor ánimo en los mercados globales, a pesar de los temas geopolíticos, ha tenido un impacto favorable entonces en los mercados financieros. Acá vemos cómo las tasas de 10 años en el mundo han venido bajando. Esto tiene que ver con el proceso de baja de tasas, flexibilización monetaria. Esto es muy transversal y, por cierto, también ha ocurrido en nuestro país. Es decir, da cuenta justamente de un cambio en, ¿no es cierto?, en el escenario, un punto de inflexión, después, ¿no es cierto?, de un proceso de ajuste especialmente largo. Post pandemia, estamos viendo ya que comienzan a normalizarse las condiciones crediticias, y eso se ha ido reflejando, por cierto, digamos, en las tasas, las bolsas también, y en materia de valorización de moneda, lo que estamos viendo es que el dólar global, ¿no es cierto?, que tenía estos rendimientos, que tenía un rendimiento muy positivo, el dólar venía apreciándose, ha tendido a ir cayendo, reconociendo entonces que las bajas de tasa en Estados Unidos van a llevar y han ido llevando hacia un dólar global más débil, digamos, después de haber alcanzado niveles récord durante los últimos meses en materia de cotización a nivel histórico. Está mostrando un retroceso y creemos que eso debería continuar, y por eso, y por esa misma vía, estamos viendo que nuestro tipo de cambio también debería llegar a niveles algo más bajos a cierre de este año, ya lo decía, 8.90, y hacia el próximo año a niveles en torno a 8.70, que es nuestra estimación acorde con los fundamentos económicos de nuestro país. Respecto a América Latina también, ¿no es cierto?, ha visto rebajas o bajas en la inflación. Tal vez la única excepción, aquí se alcanza a ver más o menos, ¿no es cierto?, el caso de Brasil, digamos, que no ve bajas adicionales, y de hecho Brasil anunció hace algunos días atrás un aumento en su tasa de política monetaria, 25 puntos base. Y la particularidad de Brasil es que buena parte del impulso que ha tenido la economía durante este año ha venido por gasto público, digamos, y por lo tanto, de alguna manera, el Banco Central se ve obligado a subir la tasa de manera de forma de no generar mayores presiones inflacionarias, rebajar la demanda privada, justamente porque ha sido en parte, digamos, la actividad económica o la demanda total, digamos, copada por una evolución del gasto público algo mayor. Y eso naturalmente lo pone en una posición distinta a lo que estamos viendo en general en el resto
de las economías. Y estas son las trayectorias que se están esperando para tasa de política monetaria en el resto de las economías o en todas las economías de la región. Y en general, ¿no es cierto?, lo que sugieren es que las economías deberían continuar con bajas de tasa. Yo diría que probablemente vamos a ver con más fuerza en esa línea el Banco de México, mientras que Perú probablemente también va a continuar bajando su tasa para llegar a su neutral, que es muy similar a la nuestra, 4%, 4,25% durante 2025, es decir, en esa línea, en una trayectoria bien parecida a la nuestra. ¿Qué vemos en Chile? En Chile, las noticias en general en materia de actividad no han sido positivas. Estamos viendo una economía, ¿no es cierto?, en el margen relativamente estancada. Lo que vimos durante buena parte del primer semestre es una recuperación del consumo, pero que en lo último ha tendido, digamos, a estancarse. Buena parte también del incremento de la actividad económica durante el primer semestre estuvo asociado a minería, pero eso también, ¿no es cierto?, va a tender a ser menos importante durante el segundo semestre, entendiendo que ya varios proyectos llegaron a su máxima nivel de producción o nivel esperado de producción tras, ¿no es cierto?, haberse incorporado a la explotación minera durante este año. Y lo que vemos acá es, primero, del lado de las exportaciones, que se mantiene una trayectoria favorable del lado de minería, en general las trayectorias para sectores, digamos, agrícolas también ha sido favorable, industriales con un cierto rezago, pero también, ¿no es cierto?, con una mirada positiva. Detrás de ello, naturalmente, ha contribuido, digamos, un tipo de cambio relativamente elevado que ha generado este incentivo para aumentar los envíos hacia el exterior. Pero al lado de las importaciones, la noticia, como ya comentaba, no es positiva, digamos, de bienes de consumo. Hemos visto que incluso en el margen están siendo negativas, es decir, revelan justamente el estancamiento de la economía después de haber mostrado desempeño algo más favorable a comienzos de año. Había una visión, probablemente, desde el punto de vista de cuál podría ser la dinámica del consumo durante este año más favorable de lo que en definitiva está haciendo hoy día, y eso ha llevado a que las importaciones hayan tendido, digamos, a estancarse o caer, de hecho, digamos, en el margen. Y bienes de capital siguen en terreno negativo, si bien menos negativo de lo que vimos probablemente a comienzos de año. No hay una visión de que la inversión durante este año vaya a mostrar cifras positivas, digamos. Está mostrando alguna mejora en el margen, si uno lo ve mes contra mes, pero en general la visión es que no hay todavía, digamos, suficiente apetito por nuevas inversiones. Y por cierto, digamos, como ya comentaba al comienzo, las noticias que hemos conocido esta semana de proyectos que se caen por, ¿no es cierto?, barreras en materia de su proceso de aprobación, naturalmente no genera un clima positivo, y eso hace ver, digamos, que durante los próximos meses la verdad que no va a cambiar radicalmente esta visión. Para el próximo año sí estamos viendo, digamos, alguna regulación de la inversión que está también más o menos en línea, no de la misma magnitud, pero sí en línea con lo que está viendo el Banco Central. Esta es la tabla que publicó el Banco Central en su informe de política monetaria. Apunta a un crecimiento este año entre 2,25 y 2,75. Nosotros estamos más bien en el piso de este rango, y el próximo año con crecimiento en torno al 2%. Importante acá que consumo privado creciendo solo 1,7. Lo que proyectaba el Banco Central en junio era 2,5. Es decir, ha habido una revisión muy importante a la baja en el consumo de hogares, en el consumo privado. Y el próximo año recupera algo, pero muy poco, digamos, a 2% para 2,2% de crecimiento en 2026. Esta es una trayectoria muy insuficiente para, ¿no es cierto?, dar mayor fuerza, digamos, a la economía. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque naturalmente la inversión está detenida, con un desempeño realmente débil, y el mercado laboral debilitado, una tasa de desempleo en torno al 8,5%, y con una perspectiva que en el mejor de los casos podría llegar a una tasa de desempleo hacia el 8% durante 2025-2026, reconociendo la mayor rigidez que se ha introducido en el mercado laboral, naturalmente no contribuye, digamos, a darle mayor dinamismo al consumo. Del lado de la inversión, ya lo decía, este año va a caer. Esta es la proyección que hace el Banco Central, menos 0,8%. Nosotros somos un poquito más negativos, menos 1,2%, y hacia el próximo año con una recuperación hacia 5%, muy puntual, porque después vemos que crece en torno al 2,5%. Muy puntual porque está muy asociado, digamos, a proyectos de energía, proyectos de minería, pero que son más circunstanciales. Nuestra visión es que también, ¿no es cierto?, la economía en materia de inversión va a mejorar el próximo año, pero no somos tan optimistas. Tenemos una proyección de crecimiento de la inversión entre 4 y 4,5%, que es positivo, naturalmente, tiene que ver un poco con lo que estamos viendo hoy día, pero hacia el mediano plazo, la verdad que el crecimiento no está siendo especialmente alto, y naturalmente eso limita nuestra capacidad de crecimiento a largo plazo. Recordemos que la inversión no solamente es relevante para explicar la actividad hoy día, sino que es clave para la determinación de
la capacidad de crecimiento a largo plazo. Acá vemos un cambio importante en las perspectivas, ¿no es cierto?, que entrega el Banco Central en materia, ¿no es cierto?, de holguras de capacidad. No es tan fácil leer este gráfico, pero trato de explicarlo, digamos, de alguna manera, digamos. Estas son las brechas de capacidad de la economía. Cuando es positivo, se entiende que la economía está sobrecalentada, digamos, y acá tenemos un sobrecalentamiento muy importante que vivimos durante la pandemia y que llevó, por cierto, digamos, a niveles de inflación especialmente elevados. La línea verde es la proyección que tenía el Banco Central en el IPOM de junio y apuntaba que la economía se mantenía sobreutilizando capacidad hasta básicamente mediados del 2025. Y aquí, en el IPOM de septiembre, se ve un cambio importante porque el juicio respecto a la holgura de capacidad cambia y es la línea morada. Y esa línea morada lo que nos está diciendo hoy día es que la economía tiene holguras de capacidad. No está usando plenamente sus recursos, tanto en el lado capital como en el lado mano de obra. Mano de obra tenemos, naturalmente, digamos, una tasa de desempleo especialmente alta y por lo tanto este solo factor contribuye a que la inflación vaya reduciendo más rápido. Y es un poco lo que, de alguna forma, digamos, está buscando transmitir el Banco Central, en el sentido de que la inflación se vaya a alcanzar el 3%, que es la meta inflacionaria, al menos el componente subyacente, descontando lo que son tarifas eléctricas, a un ritmo probablemente más seguro, digamos, justamente porque tenemos estas holguras de capacidad. ¿Y por qué se generan esas holguras de capacidad? Porque la trayectoria del consumo es más débil, la línea roja versus la línea verde que tenía proyectado el Banco Central en junio, y también la trayectoria en materia de inversión también está por debajo de lo que se estaba proyectando en junio, es decir, tanto por el lado del consumo como por el lado de la inversión, se ve, ¿no es cierto?, una demanda interna más débil y por tanto mayores holguras de capacidad y por tanto una inflación que por esa vía también va a ir llegando, digamos, a la meta del 3% con alguna mayor rapidez. Esta es nuestra proyección de inflación para cierre este año y el próximo, y la trayectoria, digamos, acá incorporada, 4,6% de cierre de inflación fines de este año. Estamos previendo, digamos, una inflación para septiembre 0,3%, para octubre 0,5%, en 0,5% hay incremento de tarifas eléctricas, 15%, si uno descuenta ese factor, la inflación para el mes de octubre va a estar entre 0 y 0,1%, una inflación bastante controlada. Para el mes de noviembre tenemos una inflación de 0,3, que en general tiende a ser un poquito más alta por factores estacionales, y cerrar, ¿no es cierto?, diciembre con una inflación de 0, que da cuenta justamente de esta demanda interna debilitada. Hacia el próximo año vemos cerrando la inflación en 3,5, pero 0,5 es solo tarifa eléctrica, que vuelven a subir en el mes de enero, producto, digamos, de la obligación de pagar las deudas con las empresas generadoras, digamos, que se acumuló durante el periodo de congelamiento de tarifas. Aquí, ojo, todo lo que son subsidios no están incorporados, introducen una distorsión importante, hay un tremendo debate a propósito, ¿no es cierto?, de que el sector público no tiene los recursos para, al menos, ¿no es cierto?, financiar una parte significativa de los subsidios que ha comprometido el gobierno con sectores más vulnerables, lo cual introduce una fuerte distorsión, además que el alcance, digamos, de subsidios es muy amplio, y se ha, ¿no es cierto?, planteado la idea de que estos recursos surjan de reducción de tarifas o más bien, ¿no es cierto?, ingresos o de alguna manera compartido por las pequeñas generadoras eléctricas. Y eso ha generado mucho ruido y eso también son parte de las señales menos favorables que hemos visto durante lo último y que claramente también, ¿no es cierto?, podrían tener un impacto negativo en materia de confianza. Respecto a las trayectorias de inflación, el Banco Central aquí las plantea. La línea roja corresponde a lo que hoy día estamos viendo o lo que el Banco Central hoy día está viendo, la línea verde lo que veía en junio. Efectivamente, la inflación ha sido un poquito más alta durante la primera parte de este año, producto de los incrementos de tarifas eléctricas y lo que eso significa en materia de efecto de segunda vuelta, pero como se puede apreciar, y esto es lo que de alguna manera también resalta el Banco Central, la trayectoria de baja de la inflación va a ser algo más rápido, digamos, y eso le da espacio para también apurar su proceso de baja de tasa política. Y aquí en el gráfico de la izquierda tenemos lo que el Banco Central dibujó, digamos, ellos entregan una gráfica a partir, ¿no es cierto?, de lo que ellos denominan el corredor de tasa política, limpiando, digamos, y tratando de ser un poquito más nítido en entregar el mensaje que en definitiva de ahí se recoge, es que la trayectoria de tasa que hoy día dibuja el Banco Central es esta línea azul punteada versus la línea roja que tenía en el IPOM de junio. Es decir, hay un cambio importante en la señal, en el mensaje que entrega el Banco Central. La trayectoria de tasas de política hoy día está aproximadamente
25 puntos de base por debajo o hasta 50 puntos base por debajo de lo que veía en junio, es decir, hay un cambio muy importante en la visión respecto a la política monetaria hacia lo que viene adelante, y que está anclado, repito, por el hecho que hoy día hay holguras de capacidad en la economía y permite entonces que la inflación, descontando los factores tarifa eléctrica, retroceda algo más rápido, y, ¿no es cierto?, también contribuye, por cierto, digamos, la caída que hemos ido viendo en el tipo de cambio en lo último, y por ese lado entonces también menores presiones inflacionarias. Esta trayectoria para la tasa política sugiere que la tasa neutral es 4% y se alcanzaría en el cuarto trimestre de 2025. Eso es lo que hoy día dibuja el Banco Central, con 2 recortes en lo que queda en el año de 25 puntos base para cerrar con una tasa de 5% al cierre de este año. Próxima reunión del Banco Central es a mediados de octubre, el 16, 17 de octubre, y la siguiente es en diciembre. Por lo tanto, quedan 2 reuniones, 2 recortes de 25 para cerrar entonces en torno a 5 y llegar a 4% durante 2025. ¿Qué estamos viendo nosotros? Alineados con el Banco Central, ¿no es cierto? Hoy día la tasa es 5,5, llegar a 5 a fines de este año con estas trayectorias de baja y alcanzar el 4% en septiembre de 2025, que es la tasa neutral, un pelito antes, digamos, de lo que está planteando el Banco Central, y quedarse en ese nivel hacia lo que viene, es decir, llegando a la tasa neutral hacia el cierre del tercer trimestre. ¿Qué ve el mercado? ¿Qué tiene el mercado hoy día? Baja un poquito más agresiva y estabilizándose a niveles ligeramente más altos. Creemos que no hay una diferencia importante de todas maneras en esa línea, pero claramente hoy día sí vemos, ¿no es cierto?, un mercado bastante más alineado con la lectura que estaba dando el Banco Central. Hasta hace par de meses atrás el mercado veía que la tasa se quedaba en 5, se quedaba bastante arriba, lo cual a nuestros ojos no tenía mucho sentido y por lo tanto apostábamos a que las tasas debían corregirse hacia la baja, lo cual efectivamente ocurrió. Es decir, en ese sentido nuestro call respecto, digamos, a oportunidades en renta fija efectivamente se fueron dando, porque nosotros sí veíamos que efectivamente la tasa neutral se alcanzaba durante 2025, algo que hoy día sí el mercado, digamos, lo tiene incorporado. Recordemos que las tasas de más largo plazo son una suerte de recomposición de las tasas más cortas, además, ¿no es cierto?, los efectos que tiene las tasas globales sobre las tasas locales, pero claramente fueron ajustándose a partir, ¿no es cierto?, de justamente esta visión de mayores espacios para baja de tasa. Por cierto, también, ¿no es cierto?, ayudado por lo que estamos viendo en materia de baja de tasa a nivel global. Y acá tenemos las bajas de tasa, digamos, las tasas subnominales han venido bajando, también, ¿no es cierto?, yo lo decía, es un fenómeno que se ve a nivel global, pero tiene que ver también con el hecho de que el mercado recogió en definitiva esta idea de que se va a llegar al neutral de 4% y no que hacen 5% hacia el 2024. Y por lo tanto, la curva de rendimiento swap, digamos, de 1 año a 10 años se fue aplanando y hoy día está bastante plana. Debería tomar alguna pendiente positiva en la medida que el Banco Central continúe bajando su tasa, lo cual debería ocurrir durante 2025. Tipo cambio. Bueno, aquí hemos sido majaderos, ya lo comenté al comienzo, respecto a la idea de que el tipo cambio debería llegar a su nivel de fundamentos hace fin de año, más cercano a 8.90, incluso algo más abajo durante 2025, con un nivel en torno a 8.70, recordando o recogiendo el hecho de que durante 2025 la Fed va a ser más agresiva bajando tasas respecto a lo que va a hacer el Banco Central de Chile. Nosotros estamos más cerca de la neutral respecto, ¿no es cierto?, a la distancia que hay en el caso de Estados Unidos, y por lo tanto esa diferencia en velocidades de bajas de tasas durante 2025 va a significar o va a llevar precisamente, digamos, que nuestro tipo de cambio llegue o se estabilice en niveles en torno a 8.70, que es acorde con nuestra mirada, el fair value con miras a las condiciones que vamos a ver durante ese año. Y por lo tanto esta diferencia se ha venido cerrando y creemos que eso va a continuar hacia lo que viene. La volatilidad ha venido reduciéndose, pero ya está bastante estabilizada en torno a 14%, una volatilidad para el tipo de cambio similar a la que uno ve para economías emergentes en América Latina, pero bastante por sobre los niveles que veíamos antes de la revuelta social, digamos, que era en torno a 8%, y eso reconoce hoy día que somos un país donde la volatilidad es mayor. Eso se ve no solamente en el tipo de cambio, se ve en las tasas, se ve en la bolsa, etcétera, y eso reconoce justamente, ¿no es cierto?, esta mayor vulnerabilidad que hoy día tenemos como economía.
Para, ¿no es cierto?, ir terminando, acá tenemos la tabla que resume nuestras proyecciones, como es habitual, escenario base, favorable y adverso. Acá tenemos el esperado, que es la suma ponderada de estos tres escenarios. 50% ocurrencia, probabilidad de ocurrencia para el escenario base, 25 favorable, 25 adverso. En el caso del escenario base, crecemos 2,3%, 2,1 el próximo, 1,9 el 2026. Tasas de política cerrando en 5% este año y 4% en 2025. Un tipo de cambio cerrando en 8,90, cierre este año 8,70 el próximo, y un precio del cobre en torno a $4.20 y un precio del petróleo que ya está bajando con bastante fuerza, hoy ya está en torno a $70, pareciera ser que esa convergencia podría ser algo más rápida de lo que sugiere el escenario base. Es favorable un escenario donde hay una mirada mucho más positiva a nivel global, del punto de vista de geopolítico, del punto de vista de cómo Estados Unidos se va acomodando respecto, ¿no es cierto?, a la situación fiscal de Estados Unidos, y localmente también con, ¿no es cierto?, algunos acuerdos en reformas clave. Afortunadamente ayer se aprobó con un consenso bastante amplio el proyecto de ley anti-evasión, anti-elusión, lo cual va a generar un poquito más de recursos públicos para financiar, se supone, buena parte de incrementos o mejoras en pensiones, digamos, pero eso todavía es un tema por verse hacia adelante, entendiendo que avances en materia de reforma de pensiones todavía no vemos, digamos, a pesar de esta mirada optimista que se planteaba hace poco tiempo atrás del lado del Ministerio de Hacienda, pero no se ha visto ningún acuerdo en las diferencias importantes que se reconocían entre el gobierno y la oposición. Pero bueno, el escenario favorable lleva a un cierre de tipo de cambio 8,70 este año, 8,50 como de equilibrio hacia el 25-26. Y ese adverso, un escenario menos favorable, con, ¿no es cierto?, mayor tensión social en Chile o mayor diferencia, sin posibilidades, digamos, de alcance de acuerdos en materia de pensiones, por ejemplo, o en materia de seguridad, etcétera, en cuyo caso vamos a tener, por cierto, entonces un clima más difícil a nivel local, y a nivel internacional también contempla una desaceleración más abrupta de Estados Unidos, lo cual lleva a que el crecimiento a largo plazo de Chile se estabiliza en niveles más bajos de lo que estamos considerando en el escenario base, y el tipo de cambio, por cierto, también se estabiliza en niveles más altos. Algunas reflexiones finales. Se reconoce un mejor ánimo global, eso es indudable, a propósito de las señales de la Fed y en lo más reciente, las señales que ha entregado China en materia de medidas de estímulo. En Chile, a pesar, ¿no es cierto?, del esfuerzo por abordar los temas de permisología, anunciado con bombos y platillos, digamos, hace algunos meses atrás, la evidencia más cercana nos muestra que seguimos viendo problemas importantes que frenan la tramitación de algunos proyectos, y algunos grandes proyectos han sido abortados, digamos, lo último. Esas son noticias que hemos conocido en los últimos días, y eso naturalmente no es una buena noticia. Hay que hacerse cargo efectivamente de esto, pero con fuerza, digamos, y con efectivas señales que nos muevan, digamos, en esa dirección. Algo que todavía no se ve, y por lo tanto seguimos, ¿no es cierto?, con una mirada a largo plazo de crecimiento de 1,8%, que es lo que presentó el Banco Central en el IPOM, probablemente para dar un mensaje bien contundente en esa línea, que lamentablemente todavía no ha sido bien recogido, o no ha sido recogido del todo. Es una cifra extremadamente pobre y que no nos permite, digamos, abordar las necesidades sociales más urgentes que tenemos en el país. Es importante poner las prioridades donde corresponde, digamos, que es, ¿no es cierto?, aquellas herramientas o aquellas reformas que permitan efectivamente crecer más, productividad, todo lo que tiene que ver con, ¿no es cierto?, inversión, todo lo que tiene que ver con violencia, que también tiene una cara en la economía, y, por cierto, digamos, todas estas señales que tienen un componente más populista, digamos, por ejemplo, relativo al CAE, digamos, lo que tiene que ver con los subsidios eléctricos, la verdad que no ayuda y no contribuye, digamos, a ir mirando en la dirección correcta. Los costos que hemos asumido por irresponsabilidad, digamos, en el último tiempo, el populismo, ¿no es cierto?, que estuvo muy instalado durante la pandemia, no nos ayuda, ha sido muy costoso, y finalmente tenemos que, creo yo, como mensaje final, volver, ¿no es cierto?, a mirar hacia el largo plazo, porque es la única manera de poder salir de esta suerte de estancamiento que hoy día estamos viviendo en materia económica en Chile. Bien, vamos entonces a pasar a las preguntas que han ido llegando al chat. Así que termino acá la presentación para ir abordando entonces, como ya les comentaba, las preguntas que hemos ido recibiendo.
Dice, durante los últimos días hemos visto que Arauco se va con una gran inversión a Brasil, efectivamente, digamos, una noticia muy fresca, esto es por parte del Grupo Mate, y cancela un proyecto de 1.400 millones de dólares. Sumo acá, ¿no es cierto?, el data center, digamos, que también abortó Google, 200 millones de dólares, que además tiene un componente muy importante en materia tecnológica y una necesidad importante de ese lado, digamos, para nuestra economía. La pregunta es, entonces, en concreto, ¿qué está haciendo el gobierno en concreto para captar proyectos de gran envergadura que generan inversión, empleo y crecimiento? Como alcancé a comentar hacia el final, yo creo que con una suerte, digamos, de mirar un poquito menos optimista, digamos, tal vez con una cuota de frustración, lo que hemos visto en lo último claramente no va en la dirección correcta, digamos, y creo que hasta ahora se ha hecho muy poco, digamos. Se presentó un proyecto de abordar temas de permisología, pero pareciera ser de que no hay conciencia real, ¿no es cierto?, en algunos estamentos dentro del gobierno de la necesidad justamente de impulsar la inversión, porque eso es lo que en definitiva nos lleva a mayor crecimiento y mayores perspectivas hacia adelante, y si es que queremos efectivamente abordar las necesidades sociales de nuestro país, tenemos que hacerlo por esa vía. Y por lo tanto, yo creo que hasta ahora las señales no han sido del todo favorables. No hay todavía, ¿no es cierto?, esta marca fuerte, digamos, que nos permita efectivamente elevar la inversión. Ojalá al menos, por lo menos, que la tramitación del Congreso avance, pero creemos que pareciera ser que eso no va a ser suficiente. Es importante, ¿no es cierto?, que las distintas unidades, digamos, que están involucradas en un proceso de aprobación de un proyecto tengan también conciencia de la necesidad justamente, digamos, de estimular la inversión. Así que, bueno, por ahora, lamentablemente no se ven señales positivas en esa línea. ¿Cómo es el escenario fiscal para Chile? Se supone que el día lunes se presenta el proyecto presupuesto 2025 y que va a considerar un incremento, todavía no está el dato, digamos, pero eso es lo que se ha especulado, en torno al 2,5% del gasto público, lo cual pareciera ser un poquito alto si uno ve la necesidad justamente de ir reduciendo el déficit fiscal estructural hacia los próximos años y alcanzar en definitiva una meta que apunta, digamos, un ligero superávit fiscal estructural, digamos, hacia el 2026-2027. Acorde con el Consejo Fiscal Autónomo, lo que se requiere en materia de gasto público hacia lo que viene es crecimiento solamente de 1,6%, es decir, algo más moderado de lo que ha trascendido podría ser, ¿no es cierto?, el proyecto de ley que se presente. Va a haber que mirarlo con un poquito más de atención justamente cuando lo tengamos en la mano. Pero creo que es muy importante reforzar la idea de que es necesario ir convergiendo hacia un equilibrio fiscal, porque es la única manera de lograr que la deuda pública sobre PIB se estabilice en torno al 40%. De otra manera, eso no se va a lograr y por lo tanto eso va a significar o el riesgo, digamos, de un deterioro en nuestra nota crediticia, y eso significa, naturalmente, costo de financiamiento más alto hacia lo que viene. Así que atentos, ¿no es cierto?, a lo que va a ser la propuesta fiscal, que se debería entregar, digamos, hacia comienzo de la próxima semana, porque eso nos va a dar una señal mucho más clara respecto al compromiso, respecto a ir alcanzando un equilibrio fiscal hacia los próximos años. ¿Cuál es tu estimación de la evolución del precio de los combustibles? Bueno, el precio de los combustibles en Chile, por cierto, digamos, está muy asociado con los precios internacionales del petróleo. El precio del petróleo ha venido bajando respecto a lo que vimos hace algunos meses atrás. Hoy día el precio del petróleo BTI, que sirve de referencia para los precios de gasolina que utilizamos en Chile, ha estado bajando. Hoy día está algo bajo, $70 el barril, y el tipo de cambio también retrocediendo. Lo que estamos esperando, recordemos, ¿no es cierto?, la regla sobre la cual, ¿no es cierto?, se van transmitiendo los precios internacionales a precios locales, establece que cada 3 semanas se revisan los precios. Es probable que en 3 semanas más volvamos a tener una caída en torno a 30 pesos en los precios de los combustibles y tengamos todavía una baja adicional hacia lo que viene. Es decir, por esa vía una buena noticia, digamos, las presiones, ¿no es cierto?, por el lado de combustible en materia inflacionaria van retrocediendo y eso debería sostenerse hacia las próximas semanas. ¿Cómo cambian las expectativas para Chile con el estímulo que hizo China? Son buenas noticias, sin duda, digamos, y probablemente eso va a permitir, primero, ¿no es cierto?, una mejora importante en términos de intercambio. Tenemos mayores, entonces, ingresos de divisas a nuestro país. Por el lado público también ingresan más recursos, pero ojo que la regla fiscal establece que esos recursos extras que se pueden derivar de mayor precio del petróleo no se deben gastar.
cuando el precio de referencia de largo plazo para el cobre está en $4, que es más o menos, ¿no es cierto?, lo que entregó, que era $4.10, lo que es lo que entregó la comisión de expertos, todos los niveles que están, todos los precios que están sobre ese nivel, o todos los ingresos que se derivan de un precio más alto, no deben ser utilizados, digamos, en mayor gasto, digamos, pero naturalmente genera una mayor holgura fiscal con mira a cuál podría ser el déficit efectivo hacia lo que viene. Naturalmente una buena noticia y, por cierto, digamos también, el interés de los chinos por estimular la demanda interna, el consumo, también genera, digamos, un impulso positivo a algunos productos que nosotros también enviamos a China, digamos, agroindustria, frutícola, vitivinícola, y eso naturalmente va a generar también un mayor ingreso de divisa a nuestro país, y eso naturalmente también entonces conlleva este impulso que podría uno ver por el lado de las exportaciones, que naturalmente es el principal motor de crecimiento de nuestra economía. ¿Cómo le va a pegar al tipo de cambio un triunfo de Trump o uno de Harris? Es difícil tener un juicio muy afinado porque no solamente es importante quién en definitiva, digamos, preside Estados Unidos, sino que también la composición en el Congreso. Las propuestas que están haciendo Harris en particular de control de precios, digamos, gasto público, aumentos de impuestos, naturalmente son disruptivos, digamos, y generarían presiones al alza en el tipo de cambio, justamente por esta mirada más debilitada de lo que podría venir. Pero hay que ver si es que va a haber suficiente piso en el Congreso para aprobar algo así. Mi sensación es que no. Y por el lado Trump, lo mismo, digamos, está proponiendo bajas de impuestos que también podrían generar mayores presiones por el lado del déficit fiscal. La pregunta es si hay o no, o habría o no piso en el Congreso para aprobar, digamos, medidas de esa índole. Yo creo que tampoco. Entonces probablemente no veamos demasiado de propuestas, a lo mejor que son un poquito más controversiales, y lo que ha mostrado la evidencia es que en general Estados Unidos se adapta bien, es muy flexible, digamos, logra, digamos, acomodarse, digamos, en los distintos escenarios. Por lo tanto, yo me atrevería a decir de que uno no debería ver un impacto muy importante en el tipo de cambio, suponiendo que Estados Unidos se va, de todas formas, digamos, moviendo hacia un equilibrio, a propósito, digamos, de la baja de tasas que va a seguir aplicando la FED durante 2025 sin grandes interrupciones, digamos. Va a ver también cómo es la relación China-Estados Unidos. Si es que eso se tensiona, naturalmente el tipo de cambio va a subir porque naturalmente China es nuestro principal socio comercial, segundo lugar Estados Unidos, y una pugna, digamos, más dura entre ellos va a tener naturalmente efectos sobre sus propias dinámicas. Así que va a haber que mirarlo con atención. Yo me atrevería a decir que más que generar un cambio en nivel, va a generar alguna mayor volatilidad, algo que probablemente se va a ir notando también hacia las próximas semanas en la medida que nos vamos acercando al 5 de noviembre, fecha de elección en Estados Unidos. Las tasas hipotecarias de este año, ¿se esperarían en torno al 5%? Esa es una pregunta. Mira, yo creo que es importante ver que las tasas de largo plazo en Chile han ido bajando, digamos, y por lo tanto uno ve con cierta mirada positiva que el costo de financiamiento en general para las empresas se ha ido reduciendo a propósito de las bajas de tasas que deberían venir todavía adicionales de parte del Banco Central y las bajas de tasas de interés a nivel global. Ahora, el mercado inmobiliario tiene su propia dinámica, digamos, y lo que hemos visto durante este año son incrementos importantes en morosidad. Por lo tanto, hoy día hay que tener especial cuidado desde el punto de vista de los bancos, entendiendo que están sujetos a un estricto marco regulatorio, tienen que cautelar los riesgos con, ¿no es cierto?, rigurosidad, digamos, y son, por cierto, digamos, muy supervisados justamente, digamos, para mantener las cautelas suficientes. Uno esperaría, de todas maneras, de que las tasas de crédito hipotecario vayan, en la medida que la economía se vaya normalizando, ya definitivamente mostrando, digamos, alguna baja. Pero ese proceso, esa dinámica, la verdad que es difícil de anticipar, va a depender en buena medida de qué pasa con el mercado laboral y, por lo tanto, también por esa vía que pasa por el lado, ¿no es cierto?, de las morosidades, digamos, de créditos hipotecarios. Yo esperaría que eso vaya controlándose y, efectivamente, entonces, viendo una convergencia hacia tasas algo más bajas por el lado del crédito hipotecario. Dice acá, ¿cómo evalúas el mercado de renta fija, especialmente los instrumentos UF para 2025? Mira, como comentaba, hoy día los espacios, si uno mira de los retornos en UF, están bastante alineados
con los fundamentos, digamos. Nosotros veíamos oportunidades en la curva en UF, veíamos oportunidades en la curva en peso hasta hace un par de meses atrás o un mes atrás. Esos espacios ya se han cerrado, por lo tanto, por ahí no hay tanto valor. Lo que sí, probablemente por el lado del devengo, digamos, entendiendo que de todas maneras la inflación durante 2025 va a ser algo más alta de lo que la meta del Banco Central sugiere, digamos, con un cierre en 3,5, pareciera ser, ¿no es cierto?, que las posiciones en UF podrían ser medianamente atractivas durante el próximo año. ¿Qué tienen que hacer la AFP para no tener pérdidas? A ver, las AFP, por cierto, digamos, asumen riesgos, por eso tenemos distintos tipos de fondos cuando invierten, digamos. Si uno mira la historia, si uno ve lo que ocurre mes a mes, efectivamente uno puede ver algunas pérdidas en algún periodo, digamos, pero en términos de trayectoria, uno puede estar seguro, digamos, de que la rentabilidad de la AFP ha sido especialmente positivo, digamos, especialmente si uno compara con fondos de pensiones equivalentes, digamos, a otras economías del mundo, uno reconoce que por ese lado el trabajo de las AFP ha sido muy positivo. Naturalmente, cada cual tiene su propia versión al riesgo, digamos, y uno tiene que tener la herramienta y la información, ojalá, ¿no es cierto?, también para definir, digamos, el grado de riesgo que quiere tomar, digamos, y ahí sí que uno está dispuesto a tomar más riesgo, digamos, toma el fondo A, menos riesgo el fondo E, el riesgo A, o sea, el riesgo en el fondo A naturalmente mayor significa que efectivamente la posibilidad de tener pérdidas son mayores, pero en general yo me atrevería a decir que el marco es suficientemente seguro como para esperar de que hacia el mediano o largo plazo efectivamente las rentabilidades van a seguir siendo atractivas. El recaudar 1.5% del PIB, ¿lo ves viable? Eso a propósito de la ley anti-elusión, digamos, o de anti-evasión, digamos, que fue aprobada ya en el Congreso. Yo creo que no se va a llegar a ese nivel de recaudación. Yo creo que en general, cuando uno plantea, digamos, un proyecto tiende a ser un poquito sobreoptimista. Probablemente la recaudación va a estar algo por debajo de 1% del PIB. Va a haber que ver cómo esto se va llevando operativamente, digamos. Pero yo me atrevería a decir de que probablemente la recaudación va a ser algo por debajo de 1%. De todas maneras, estamos hablando de cerca de 2.500, 3.000 millones de dólares, que es un monto relevante, digamos. De hecho, ¿no es cierto?, eso da espacio de inmediato, pensando en la posibilidad de recaudar mayores recursos durante 2025, a propósito, digamos, esta ley de 1.200 millones de dólares en el presupuesto 2025. Pero ojo que el propósito de esta mayor recaudación tenía que ver con mejorar la PGU, digamos. Veamos cómo eso se va traduciendo. Ahí tenemos una reforma de pensiones pendiente. Ojalá, ¿no es cierto?, que se alcancen acuerdos porque es importante. Subir la tasa de cotización del 10 al 16% es urgente, no solamente porque eso va a significar una mejora de las pensiones hacia adelante, sino que además eso genera una mayor profundidad del mercado de capitales que perdió mucha liquidez, producto, digamos, de los retiros, y que es necesario recuperar esa profundidad, y eso nos va a llevar que las tasas de interés tiendan, digamos, a ser algo más bajas hacia el futuro. Hoy día nosotros estimamos que hay un premio de 75 puntos base en la tasa a largo plazo en Chile respecto a la situación ¿no es cierto?, debilitamiento del mercado de capitales, lo cual naturalmente tiene un impacto muy importante en los costos de financiamiento y, por cierto, digamos, entonces la dinámica económica hacia lo que viene. Bien, no tengo más preguntas. Les agradezco mucho su participación, sus preguntas, por cierto, digamos, y invitados a seguir atentos a los desarrollos económicos. Vamos a seguir teniendo estas reuniones mensuales, estas conferencias, en donde revisamos los distintos antecedentes y las distintas visiones. Hay muchos elementos todavía en juego, elecciones, por cierto, en Estados Unidos hacia lo que viene, elecciones en Chile, veamos si eso mueve o no el mapa político, y qué eso puede significar hacia adelante. Banco Central, que va a continuar bajando su tasa, eso ya lo decía, digamos, a mediados de octubre, y que se va recogiendo en los mercados internacionales. Así que va a haber mucha información, mucho tema, digamos, a mirar con atención en la próxima reunión, en la cual están, por cierto, todos invitados, y en lo inmediato a seguir revisando nuestros informes, nuestros reportes, donde se va recogiendo justamente parte de esa misma información, ese mismo análisis. Así que muchas gracias por su atención y los espero en una próxima oportunidad. Chao, chao, muy buen día.